Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga. Mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos estos hechos de los apóstoles durante toda esta Pascua. Y veíamos el sábado como el Espíritu Santo los manda en este segundo viaje apostólico de Pablo. Están en lo que es la actual Turquía, y de allí sienten la obligación, el don del Espíritu Santo que les impone pasar a Grecia, a Macedonia. Esta Macedonia no es la Macedonia actual, sino que es la actual Grecia del norte, o sea, lo que era la Macedonia clásica, la patria de Filipo y de los grandes de la época macedónica clásica. Y es allí donde empezará oficialmente el primer bautizo europeo. No digo de europeos porque es complicado, ya que en lo que es el mismo día de Pentecostés, ya se nos dice allí que había gente de Roma y de tantas ciudades y que fueron bautizados, con lo cual los primeros europeos seguramente se bautizaron en el día de Pentecostés. Pero sí es cierto que el primer oficial con nombre y apellidos es esta Lidia, esta vendedora de púrpura, nos dice, que se convierte al oír el testimonio de Pablo y que pasa a ser la primera cristiana oficial en Europa, en este caso en lo que sería la actual Grecia, la antigua Macedonia. Mientras que el Evangelio de hoy es ya el anuncio del Espíritu Santo que celebraremos de una forma especial ya dentro de 2 domingos. Domingo que viene la Ascensión y de aquí a 2 domingos ya Pentecostés, el don del Espíritu Santo, donde acabaremos todo este tiempo de Pascua. Y dice: cuando venga el Paráclito, o sea, el Espíritu del Padre, os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, éste dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio. ¿Para qué es el Espíritu Santo entonces? Primero, Él nos da el testimonio de Cristo, nos acerca a Cristo, nos trae a Cristo, pero para que nosotros seamos testimonios de Cristo ante el mundo. Y sobre todo dice: os escribo esto para que no os escandalicéis. Se nos da el Espíritu Santo porque vienen las persecuciones. El cristiano, contrariamente a lo que muchos piensan, no es esa persona que, como decían desde el siglo XIX sobre todo, y principios del XX, o buena parte del XX, toda esa progresía decía: bueno, ser cristiano es una huida. Los cristianos huyen ¿de qué? Del miedo, de todo. Se hacen cristianos para no pensar, para no actuar, para no hacer nada. Son gente que de esta forma tranquiliza su conciencia desde el no hacer prácticamente nada, y así no tienen problemas. No sabían lo que era el cristianismo. El cristianismo lo que hace es darnos problemas, porque el Espíritu Santo lo que hace es que nos movamos, lo que hace es que seamos testigos de Cristo, y al mundo eso no le gusta. Por eso dice muy bien el Evangelio de hoy:
recibiendo así el Espíritu Santo y empezando estas persecuciones, dice, llegará incluso la hora que el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Eso era muy curioso verlo desde la misma Revolución Francesa, bueno, toda la historia, pero la misma Revolución Francesa se veía cómo se mataban a los cristianos por eso. Después eso se ha visto pues en la gran persecución del siglo XX en España, donde se decía que se mataba a los cristianos porque habían sido incoherentes con Dios, y así teníamos que matarlos porque eran mala gente. Como dice muy bien el Evangelio de hoy, todo esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y eso se ve especialísimamente en la persecución que hay en estos últimos años y actualmente, sobre todo en Oriente Próximo y Oriente Medio, donde están muriendo como moscas los cristianos, precisamente en este caso por los exaltados musulmanes, donde los matan, ya digo, como conejos a los cristianos. Y en el fondo el porqué es el mismo que dice hoy el Evangelio: no han conocido ni al Padre ni a mí. En nuestro caso aquí no nos matan, gracias a Dios, al menos de momento, pero sí que es verdad que hay esa persecución larvada, esa persecución que viene a decir: los cristianos son todos tontos y memos, no entienden nada, son unos pobres ilusos, así que en el mundo no se puede hablar de Cristo y el que habla de Cristo es tonto. Los cristianos no entienden nada, así que lo han hecho creer de tal forma que la gente hasta tiene miedo de decir que es cristiana, porque el cristiano no es una persona de confianza, demuestra su poca inteligencia siendo cristiano. Hablamos del cristiano de verdad, no de ese cristiano que fue un día bautizado pero que abandonó la fe. Ese es el buen cristiano para el mundo. Para el mundo, el que es cristiano de verdad, el que es practicante, el que cree, el que tiene unos principios, ese es un fanático religioso, peor que cualquier musulmán fanático. Es ese cristiano que es de otra época, que le dicen que es medieval, que es dictatorial, que es quién sabe qué. Para nosotros sabemos que lo dicen porque no han conocido a Cristo, como dice muy bien aquí. No han conocido ni al Padre ni a mí. Son esa gente que vive de su fanatismo, de sus ideologías, de sus intereses, del transformar toda la sociedad solo en intereses propios, y que los cristianos molestan. Y molestan porque tienen principios, o deberían tenerlos los cristianos de verdad, y esos principios asustan. Asustan porque hacen ver de que hay una verdad más allá de la inteligencia humana. Hay una verdad que está en Dios y Dios que la quiere para el hombre. Y cuando se habla de verdad, el mundo tiembla, no quiere verdades. Quiere sacarse a Dios de encima y hacerse la misma sociedad un Dios que es ella misma. Y cuando te dicen no, hay otro Dios, el Dios de verdad, y hay verdades inmutables y hay principios morales, se ponen nerviosos. Esto es fascismo, esto es no sé qué. No, eso es la verdad de Dios, que nos ama con todo el corazón, pero que quiere que nos convirtamos a Él y lo conozcamos, porque solo en Él hay la vida eterna y estamos llamados a ser testigos de Dios hasta la muerte.